Quiero ante todo agradecer profundamente la generosidad y el afecto del maestro Jairo Parra Quijano, mostrado en la invitación que nos ha hecho participar en este evento. Y quiero agradecer a las 2.258 personas que decidieron quedarse hasta este momento, valientes, que han querido escucharnos. Voy a reducir mi tema de esta exposición a lo que he denominado tema de prueba en la investigación de la paternidad, dado que otros temas de procesos de familia excederían desde luego el tiempo que podemos dedicar a esta exposición. Y con la intención inequívoca de avanzar rápidamente en la exposición, he planteado el único problema jurídico que quiero resolver, que intento resolver en esta jornada. Consiste en lo que ven en pantalla. Subsisten causales de declaración de la paternidad en el régimen del Código General del Proceso. A ello, entonces, dedicaremos este espacio. ¿Por qué hablamos de las causales de declaración de paternidad en el Código General del Proceso? Porque realmente el Código, al regular el proceso de investigación de la paternidad, en el artículo 386, usa la expresión causal en singular y en plural. Y eso, de alguna manera, coincide con la línea jurisprudencial que ha mantenido la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación civil, al hablar de causales de declaración de paternidad insistentemente. Para abordar el tema o el problema jurídico, quisiera empezar por preguntar cuál es el objetivo de la investigación de la paternidad. ¿Qué es lo que realmente se busca con ese proceso de investigación de paternidad? Y puede uno preguntarse si el objetivo de la investigación de paternidad consiste en determinar si entre estos dos individuos existe un lazo de sangre. Es decir, si este personaje aportó su material genético para la fecundación de un óvulo que terminó convirtiéndose en este otro individuo. O si el proceso de investigación de la paternidad tiene unos propósitos distintos. Es decir, esa es precisamente la disyuntiva a la que queremos hacer referencia y queremos resolver. Para eso, quisiera invitarlos a reflexionar un poco sobre la causa de la pretensión en el proceso de investigación de paternidad y por los efectos que eso tiene definir si se trata de una pretensión declarativa o de una pretensión constitutiva. Hay que recordar que la pretensión declarativa apunta exclusivamente a que el juez, mediante su sentencia, reconozca un microfragmento de realidad que tiene efectos jurídicos. En tanto que la pretensión constitutiva busca que el juez, a través de su sentencia, altere una situación o una relación jurídica preexistente. La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha admitido constantemente dos cosas.
Una, que el objetivo de la investigación de paternidad es establecer si entre el demandante y el demandado hay un vínculo de sangre que determina esa paternidad. Y dos, que la pretensión de investigación de paternidad es una pretensión indudablemente declarativa. Es decir, que no apunta a alterar o modificar para nada una situación o relación jurídica, sino solamente a que se reconozca mediante sentencia judicial un microfragmento de realidad que ha sido invocado en la demanda. El problema de las causales surge de la legislación y principalmente de la Ley 45 de 1936, que habló de causales o de causas y estableció 6 circunstancias, o contempló 6 circunstancias que en la versión de la Ley 45 del 36 permitían acceder a la investigación de la paternidad. Y hay que recordar que antes de esa ley estaba proscrita la investigación judicial de la paternidad. Entonces, cuando se redacta esta ley, que es el producto de un movimiento liberal, y desde luego hay allí una fricción entre liberales y conservadores, que termina expresándose en esta ley, que de alguna manera abre la puerta para investigar la paternidad, pero la circunscribe a unas circunstancias específicas para decir, si no está presente una de estas circunstancias, no se puede investigar la paternidad. ¿Por qué razón? Porque todavía había la pretensión de satanizar las relaciones sexuales extramatrimoniales tan apetecidas incluso por los mismos grupos conservadores, para evitar, dizque, una ofensa a la unidad familiar creada por el matrimonio. Y entonces se dijo que solamente cabía la investigación de paternidad en 6 hipótesis que podemos relacionar como esta: la seducción a través de la promesa de matrimonio, las relaciones sexuales extramatrimoniales, el rapto o la violación, la atención de la mujer durante el embarazo o el parto, la posesión notoria del estado civil de padre, la existencia de una carta o de otro escrito que fueran inequívocamente confesiones de la paternidad. Bien, esas 6 causales. Y entonces, a partir de ahí, se creó, desde luego con desarrollo jurisprudencial, la idea de que había causales de declaración de paternidad. Pues claro, eran las causales que servían de puerta de entrada a la investigación judicial de la paternidad. Y esa línea jurisprudencial se ha mantenido hasta hoy inalterada por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué implicaciones tiene esa tesis jurisprudencial que subsiste? Estas. Fundamento de la demanda. Si nosotros decimos que hay 6 causales de paternidad, significa que la demanda tiene que fundarse necesariamente en una de esas 6 causales. Eso significa también que si no estamos enfrente de una de esas 6 causales, o quien demanda no sabe en qué causal puede estar, pues como que se le cierra la puerta a la investigación de la paternidad. Lo que sucede es que generalmente la persona que ignora en cuál causal podría ubicarse, pues acude a las relaciones sexuales extramatrimoniales, a pesar de que de entrada casi siempre ignora cómo las va a poder demostrar, o en muchas ocasiones se ignora cómo las va a poder demostrar. Pero lo cierto es que el fundamento de la demanda tiene que estar acompañado de una de esas causales si seguimos la línea jurisprudencial. En segundo lugar, la causa de la pretensión se circunscribe a la causal alegada, a la causal o a las causales específicamente alegadas por el demandante.
Y desde luego eso tiene una serie de implicaciones, empezando por el tema de la prueba. Porque eso significa que si lo que es causa de la pretensión es una específica causal alegada por el demandante, pues a los hechos que constituyen esa causal debe circunscribirse la actividad probatoria. Cualquier prueba que se practique que no tenga nada que ver con la causal alegada es una prueba impertinente, porque no se relaciona con la causal alegada en la demanda. Eso tiene, desde luego, una consecuencia obvia, y es que en ausencia de la prueba de la causal, cuando no logre demostrarse la específica causal alegada en la demanda, el demandante pierde su pleito, pierde su esfuerzo, porque la sentencia tiene que ser adversa a sus pretensiones. Igualmente, si se demuestra la causal, sin importar que la paternidad quede desvirtuada por otras razones o por otros medios, debería decretarse la paternidad. Observen, si lo que importa es la causal, si el tema de la prueba o si la causa de la pretensión se contrae a la causal alegada en la demanda, lo que importa es demostrar la causal en el proceso. Si se demuestra la causal, hay que declarar la paternidad. Si no se demuestra la causal, es decir, si el demandado logra en una actividad probatoria desvirtuar la causal, o simplemente si el demandante no logró con su esfuerzo demostrar la causal, a pesar de que la paternidad aparezca demostrada por otros medios, la sentencia debe ser entonces adversa al demandante. Eso tiene, además, esta otra implicación. Es perfectamente posible promover 6 procesos simultáneos por la misma paternidad. Porque si lo que importa, si la causa de la pretensión es la causal alegada y hay 6 causales que pueden dar lugar a la misma paternidad, pues sencillamente yo puedo promover 6 procesos, uno por cada causal, sin que la parte demandada me pueda alegar pleito pendiente en ninguno de los procesos, porque yo estoy alegando causales diferentes. Y finalmente, la cosa juzgada es relativa a la causal alegada. De manera que, si yo no inicié 6 procesos simultáneos, perfectamente puedo, una vez termine el primer proceso, con sentencia adversa a las pretensiones, pues sencillamente inicio el segundo y hasta que agote las 6 pretensiones, o sea, las 6 causales, o sea, puedo adelantar sucesivamente 6 procesos de investigación de la misma paternidad. Creo que todas estas implicaciones se muestran bastante irracionales, no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo, o las vean realmente lógicas, pero las consecuencias son de la línea jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia son estas. Y desde luego que si uno las percibe irracionales, pues la posición de la Corte resultaría inaceptable. ¿Cómo quedó regulado el proceso de investigación de la paternidad en el Código General del Proceso, específicamente en lo que tiene que ver con la causa de la pretensión y el tema de la prueba? ¿Qué dijo el artículo 386 del Código General del Proceso, que es el que regula el proceso de investigación de la paternidad? Dijo 3 cosas importantes. La primera, que es obligatorio hacer exámenes biológicos con los implicados en el proceso para tratar de determinar el vínculo de sangre a través de la prueba científica. Dijo además que con el resultado del examen biológico, el juez debe emitir inmediatamente la sentencia si el resultado es positivo y no hay discusión sobre ese resultado. Y finalmente dijo que si hay renuencia del demandado a la práctica
del examen biológico, entonces se presume la paternidad. De esos tres planteamientos que hace el código, lo que puede uno advertir es que definitivamente para este legislador, el objetivo exclusivo del proceso de investigación de la paternidad consiste en establecer el nexo biológico entre el demandante y el demandado. O sea, no hay otro objetivo. Y entonces, ¿qué pasa con las famosas causales que trae todavía la ley que está vigente? La ley 75/68, que modificó la ley 45 al 36, sigue vigente. ¿Cuál es el oficio, cuál es la utilidad que presta esas causales en la legislación actual? Pues realmente lo que hay que hacer es una lectura adecuada de lo que dice ese artículo 6º de la ley 75/68. Es que allí no dice causales. La redacción la cambió la ley 75/68, la que traía la ley 45 al 36, porque ya no dice causales ni causas, ni lo hace tan simple como lo decía la ley 45 al 36. Dice, esa nueva legislación, o ya no es nueva porque es de 68, dice, se presume la paternidad y hay lugar a declararla. Es decir, lo que hay allí no son causales de declaración de paternidad, son presunciones de paternidad. Porque lo que hizo el legislador del 68 fue tomar esas mismas circunstancias que en el 36 habían abierto la puerta para investigar la paternidad y reconocer que cuando estén demostradas las circunstancias, no solamente cabe la investigación de paternidad, sino que se presume que el padre es el demandado, si se demuestra la circunstancia correspondiente. De manera que la naturaleza verdadera de esas circunstancias que están enumeradas en el artículo 6º de la ley 75 son presunciones y no causales. ¿Eso qué quiere decir? Pues que cuando no se pueda demostrar en forma directa la paternidad, pues se acude a la prueba indirecta a través de las circunstancias que están previstas como fundamento de la presunción. Esa es entonces la utilidad de las presunciones. Ahora, si ya tenemos que practicar exámenes biológicos en todos los casos de investigación de paternidad, ¿han dejado de ser realmente útiles? Porque uno puede decir, si en todos los procesos toca hacer exámenes biológicos y en el examen biológico nos va a arrojar un resultado que nos da una seguridad mucho mayor que las presunciones, ¿para qué las presunciones? Sí hay casos donde funcionan, sí hay casos donde es necesario acudir a ellas. Quizás cuando no se encuentre material genético suficiente para encontrar un resultado concluyente. Por ejemplo, porque el pretenso padre falleció en un incendio y pues su cuerpo quedó completamente desaparecido, quedó hecho cenizas y no podemos obtener ADN y entonces nos toca acudir a unos parientes lejanos. Esa sería una opción donde las presunciones nos pueden servir mucho. Pero otra situación donde también, y eso fue algo que corresponde a un caso que tuvo que analizar la Corte Suprema de Justicia, y es que cuando el examen biológico arroja resultados idénticos respecto de dos sospechosos que son a la vez hermanos univitelinos, gemelos univitelinos, pues en ese caso las presunciones ayudan a resolver la situación, la complicación que plantea el resultado probatorio del proceso. Ese es el dibujo que corresponde a ese caso de gemelos univitelinos en el que podemos utilizar las presunciones como una especie de mecanismo supletivo frente a la dificultad que plantea el examen biológico. Realmente son ustedes muy generosos. Mil gracias.